Buenos días, queridos hermanos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo día, sábado, un día sábado de adoración, que podemos estar en contacto con nuestro Creador. Saludamos a nuestro hermano Yeri, a nuestro hermano Abraham, a Valentina, a nuestro hermano Pablo, a Fernando, a nuestra hermanita Juani, a Nicolás. Saludamos también a nuestra hermanita Orieta que se nos viene integrando. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo culto de adoración a nuestro Dios. Y para poder ya iniciar, vamos a inclinar nuestro rostro allí donde ustedes estén para que podamos elevar una oración. Querido amoroso Padre Celestial, muy buen Dios, te damos gracias porque tú nos das este día que podemos descansar de todas nuestras actividades, Señor, cotidianas, y que podemos venir ante tu presencia para poder estar contigo, para poder, mi Dios, tener un contacto contigo, para poder comunicarnos y para poder disfrutar de tu presencia. Que este día, Señor, sea de gozo, de alegría, de felicidad por estar junto a ti. Que este culto también de adoración a tu nombre pueda ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Todo esto te lo pido y te lo ruego, Padre, solamente por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador y Redentor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanitos, vamos a pasar a alabar a nuestro Dios con el himno número 8. Muy bien, ahora para continuar con este culto de adoración, vamos a pedir que puedan colocar el video introductorio. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Muy bien, hermanitos, según el video introductorio que vimos, ¿de qué se va a tratar el capítulo de hoy? A ver. De la alimentación de los Panes y 5.000, sin peces. contar hombres y mujeres.
Muy bien, ahí nuestra hermanita María Cecilia y nuestra hermanita Orieta. Ya vamos en el capítulo número 39, ¿cierto? Denles ustedes de comer, la alimentación de los 5.000. Recordemos igual, ahí dice nuestro hermanito Moisés, la maravillosa historia de alimentación de la muchedumbre. Esa es la historia que vamos a ver hoy día, pero hoy día recordar que es un día distinto, diferente, porque lo vamos a tomar como conversatorio, ¿cierto? Así que vamos a dejar a nuestro hermanito Pablo, quien va a estar encargado de este espacio en el día de hoy. Muchas gracias, Andreita. Buenos días para todos. Que el Señor les pueda bendecir. Vamos a... Buenos días a Abraham también, que nos está saludando por allí. Vamos a inclinar el rostro para buscar la presencia del Señor en estos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos como hermanos y también, Señor, como hijos suyos para poder buscar su presencia, aprender más de usted, Señor, conocer un poco más de su experiencia, de su carácter, Señor, y de nuestro deber frente a la responsabilidad que tenemos con esta humanidad. Padre nuestro, muchas gracias por hacernos parte de este proyecto de salvar al hombre, Señor, y permite, Padre querido, que podamos gozarnos en eso también. Gracias por este sábado, un nuevo sábado que nos da, Señor, un sábado menos para poder verte. Permite que podamos entrar en este reposo, Señor, que podamos descansar realmente hoy día de nuestras obras y podamos encontrarnos con usted en forma especial. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están presentes, a sus familias también. Y aquellos, Señor, pedidos que están en el corazón, usted también los pueda resolver conforme a su buena voluntad. Atrae amigos nuevos también, atrae personas, Señor, que aún no han hecho un pacto con usted, Señor. Permite que puedan ellos también sentir la influencia de tu Espíritu Santo, el llamado para poder entregarse a ti y que puedan también compartir, Señor, la experiencia, el crecimiento y de su compañía en el contexto espiritual también. Gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir proyectando ya este capítulo, que es un capítulo muy interesante, como todos los capítulos, en donde vamos a poder repasar algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor la experiencia del Señor Jesucristo en algunas áreas de su vida. Y este llamado que hace el Señor tan interesante, tan desafiante para los discípulos y que también se proyecta para cada uno de nosotros. Dadle vosotros de comer. En realidad este capítulo está centrado más que nada, digamos, en el llamado que el Señor hace y en la respuesta que nosotros podamos tener con respecto a este llamado. Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos viendo con Angelito que el Señor andaba, les llamó a un retiro, un reposo a los discípulos también? Porque necesitaban un descanso ellos, ¿ya? Pero estos raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Entonces los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados, pero tan pronto como la multitud los echó de menos, el divino maestro preguntó, la multitud pregunta, ¿dónde está? Había entre ellas algunos que habían notado la dirección que tomara Cristo y sus discípulos. Muchos fueron por tierra para buscarlo, mientras que otros siguieron en sus barcos cruzando el agua, ¿ya? La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús, grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue en aumento hasta que se reunieron como 5.000 hombres, ya sin contar las mujeres y los niños. Una gran cantidad de personas se reunió en torno al Señor y en torno a sus discípulos también. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos también. Entonces, frente a esta pregunta, ¿dónde está? ¿Crees que hoy hay gente que se pregunta lo mismo? Y aquí yo quiero darle el paso a ustedes ahora, ¿ya? Estas preguntas son para que podamos ir conversando. Si alguien tiene alguna observación con respecto a este primer párrafo que hemos leído, y para que vayamos desmenuzando un poquito este capítulo. Así que ahí les voy a dejar a ustedes esta pregunta. ¿Crees que hoy hay gente que se pregunta lo mismo con respecto a dónde está el Señor? ¿Qué piensan ustedes?
Estoy viendo pocos acá, no sé si hay alguien que tiene la mano levantadita. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Bueno, estaba pensando con respecto a esto. Cuando se preguntaron ahí dónde está, eh, para la gente que no conoce a Jesús, vive en un mundo tan oscuro, tan en tinieblas, a nosotros a lo mejor nos cuesta pensar en eso porque tenemos tanta luz, Ajá. pero es tanta la tiniebla que cuando pasa algo la gente por lo general culpa a Dios, ¿cierto? Y está siempre la pregunta, esa la vemos nosotros ahí en las redes sociales, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Por qué Dios nos mandó tal cosa? ¿Por qué nos castigó? Y entonces ahí nosotros también nos damos cuenta que tenemos que ir a la labor que el Señor nos mandó, ¿cierto? Ir a entregar el mensaje. Y a veces nosotros también cuando pasamos por dificultades también a lo mejor podríamos hacernos esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no está aquí? Es una pregunta muy recurrente dentro de la gente que no está muy estudiosa de la palabra de Dios, muy conocedora, pues Muy respondiendo un bien, poco dónde está. así es. Muy bien, muchas gracias, hermana Regina, por su comentario. La verdad es que es una pregunta muy interesante, más de lo que uno tal vez pueda pensar. Había entre ella algunos que habían notado la dirección que tomara Cristo y sus discípulos. Este otro aspecto que me llamó la atención. ¿Te hace pensar en tu relación con el Señor? Esta pregunta, el hecho de que hay gente que observa la dirección que tú tomas. ¿Te das cuenta que a veces uno toma decisiones, va por ciertos caminos en la vida y te has puesto a pensar que hay gente que te está observando y que trata de observar a Cristo a través de ti? No sé si hay alguien que le causa alguna preocupación esto. Pablo, ¿Sí? eh, sí, yo quisiera comentar con respecto a eso. De hecho, tengo, por lo menos desde mi impresión, de que esto es algo que ocurre más comúnmente de lo que uno cree, Ujú. que de hecho es uno de los grandes argumentos que utiliza gran parte de la gente, por ejemplo, que se ha ido de la iglesia, que en el fondo se fijó en la experiencia de algún hermano que en el fondo no había sido consecuente de pronto con lo que había predicado, lo que había dicho, o en relación al Evangelio, y precisamente por esa diferencia se termina apartando de la iglesia. Eh, Hay muchas experiencias en relación a esto, hay muchas personas que se han apartado precisamente de la iglesia, como decía, por este aspecto. Entonces sí es algo que debiese preocuparnos, sí es algo que debiésemos tener en consideración, porque como tú mismo mencionas ahí, nosotros reflejamos a Cristo en todo lo que hacemos. Entonces, ¿puede ser un motivo de influencia en las personas? Yo creo que sí. Muchas gracias, Fernando. No sé si Pablo, alguien... ¿Sí? sí, Moisés tiene la mano levantada. Ok, Moisés, adelante. Gracias, buenos días. Buen día, Moisés. Sí, esa parte me pareció hasta, bueno, voy a dar el contraste porque hay menciones de gente que se daba cuenta el rumbo que tomaba Cristo, ¿no? Y como bien menciona Pablo, el capítulo pasado comentaba que ellos están en un lugar de retiro especial. Entonces estas personas que se dieron cuenta sabían muy bien el lugar íntimo que iba a Cristo. O bueno, asumo yo que era así. Estaban muy atentos a lo que hacía Cristo en los momentos puntuales. Y en el sentido positivo, bueno, pues ciertamente quizás no nos imaginamos la manera en la cual podemos ser una influencia positiva para llevar una persona que no conozca del Señor a llevarlo a Cristo, ¿no? Tenemos esa enorme responsabilidad. Así que sí, este, hay que pensar muy bien la dirección que tomamos para, de lo posible, ser influencia positiva para el Señor. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Moisés. Ahí hay otra pregunta también relacionada con este pequeño párrafo que aparecía allí. Teniendo en cuenta que mucha gente busca igualmente al Señor, ¿sientes en tu corazón que debes comprometerte totalmente con el Señor y su obra? ¿O que estás comprometido tal vez?
teniendo en consideración que hay mucha gente que está buscando al Señor. El párrafo dice, muchos fueron por tierra para buscarlo, mientras que otros siguieron en sus barcos cruzando el agua. Es decir, hay gente que busca al Señor. La pregunta es, ¿estamos nosotros tan comprometidos o deberíamos estar tan comprometidos como para poder distinguir a estas personas que buscan al Señor? Bueno, Pablo, buenos días. ¿Sí? Buen día, Abraham. Yo pienso que sí, pero también nos preocupa cuando no sentimos esas ganas, cuando ponemos muchos temores o barreras para poder hablarle a estas personas. Y nos preocupa la obra misionera también, que no da muchos resultados muchas veces, aparentemente, que son rechazados. Pero sí es preocupante que la gente tiene necesidades espirituales y nosotros hacemos poco, o nos da temor salir a la calle por el bicho, o etcétera, otros motivos. Claro que sí. La hermana María Cecilia tiene su mano levantada. Ok. Siento que de verdad debiéramos de estar siempre preocupados de buscar las cosas de Dios para podérselas llevar a quienes no lo conocen. Yo principalmente donde trabajo, bueno, todos nos conocen a nosotros como matrimonio cristiano. De hecho, esta semana una niña fue para que yo pudiera orar por ella porque se estaba sintiendo mal, pero a mí me conocen así, yo tengo un carácter como muy, muy fuerte en el sentido de soy muy celosa de las cosas de Dios. Y el Señor me empezó a usar para hacerle preguntas a ella, pues, y ella me miraba así cuando oré por ella, porque sentí en mi corazón que ella estaba haciendo cosas malas, sentí que como que Dios me estaba diciendo que ella yo la conocía como una mujer trabajadora, luchadora, preocupada por sus hijos, pero cuando ahora que volví de la pandemia la encontré muy delgada y su mamá llorando me dijo que ella estaba consumiendo drogas. Entonces yo cuando le empecé, antes que yo supiera eso, yo le pregunté a ella, yo le dije, ¿tú te amas a ti? ¿Amas a tus hijos? Y ella me miraba así y bajaba la vista. Entonces yo le decía, tú no me vas a mentir a mí, porque si tú viniste a mí es porque tú sabes que el Señor puede hacer algo por ti, pero para eso tú tienes que primero que nada confesarle a Dios tus faltas, porque así el Señor te va a perdonar y vas a poder ser limpia. Y se puso a llorar y ahí cuando oré por ella y ahora le doy gracias a Dios porque ella ahora nuevamente está trabajando y pasa todos los días por el carro a buscar un pancito de vida. Y yo le pregunto que cómo se siente y me dice que bien, me pone dedito para arriba así. Qué bueno. Qué bonita Entonces, experiencia. Muy bien. Muy bien. Bonita experiencia, hermana. ¿Sí? Nicolás tiene la mano levantada. ¿Se me escucha o no? Sí, Nicolás, dale. ¿Tienes duda? Ya, es que aquí mencionaba dos clases de personas, po. Algunos siquiera tenían alguna noción de dónde había ido Cristo, al menos los discípulos, po. Estos al menos tenían alguna noción de dónde poder buscar, po. Pero hay otras personas que no tenían idea, po. Por eso se desvelaban buscando por allá, por mar, por tierra, po. Hoy en día hay gente que no tiene idea de dónde empezar, po. Y bueno, igual va a tomar el tema del colportaje, porque hay gente que uno va, de verdad que no tiene idea de dónde buscar a Dios, no sabe estudiar la Biblia, no sabe esto otro, pero tiene la intención, po, tiene ese hambre, ese deseo de buscar a Dios, po. Y ahí cuando uno está en el campo de misioneros se da cuenta de la gran necesidad de la gente, porque si bien hay gente que al menos ha tenido un acercamiento, por otra parte hay gente que no ha tenido nada. Y ahí uno puede ver realmente de que no es un tema de que hoy en día la gente se dura, po. O sea, sí pasa eso, pero más que nada, por otra parte, hay gente que está deseosa, po, pero hay que ir a eso, encontrarla, porque no saben dónde buscar. Muchas gracias, Nico. Es interesante esto porque hay mucha gente que busca al Señor, ¿ya? Hay gente que está pendiente de Cristo, de sus discípulos también. Hay gente que lo busca de muchas maneras, como la Escritura dice, palpando a ver si es que lo pueden encontrar. La pregunta es la siguiente también.
por otra parte, buscamos seguir al Señor por donde va nosotros, que hemos recibido al Señor, estamos pendientes de seguir al Señor por donde Él va, o de pronto seguimos nuestros propios caminos. ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué implicaría seguir al Señor también? ¿Cómo es la manera que el Señor quiere que nosotros le sigamos? No sé si les surge algún comentario con respecto a esta pregunta. Yo pienso que, hermano Pablo, Ujú. que nosotros debiéramos llegar tal cual estamos, en la situación que estemos al Señor, como el hijo pródigo, Ajá. podrido, inmundo, cochino, sucio, con los pecados que tengamos. Ujú. Y luego, después de aceptar al Señor en nuestro corazón, comenzar cada día a buscarlo con toda nuestra pasión y deseo de poder humillarnos y hacer un cambio en nuestras vidas, las cosas que Ujú. más nos cuesta y así empezar después a contar a otros, compartir el amor que ha hecho Cristo en nuestras vidas, con experiencia, con amabilidad, cortesía, simpatía, con comentarios positivos, con sonrisas, siendo amistoso con las personas y compartiendo lo que tenemos, mostrándole a Cristo, porque es la única forma. Y después, bueno, el mensaje teológico siempre es importante, por supuesto. Orar, enseñarles, como decía el hermano, buscar a las personas, porque no todo, yo, bueno, hacía la comparación, acá la ciudad es un poco más diferente, porque la gente tiene tanta distracción o es tan desconfiada y que a veces acepta porque tiene necesidad, pero no se compromete. O tiene algún otro problema, cosas que llega hasta ahí nomás el estudio, Ujú. hasta la mitad o no toma decisiones. Pero hay personas que sí dan resultados y lo hemos visto, se han bautizado o han aceptado al Señor. Amén. Sí, sin El duda que sí. hermano, el hermano Moisés sí la mano levantada. Gracias, Valentina. Se pegó, bueno, los veo pegados por si acaso. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando, sí. Ah, ok. Vaya, pues sí, en este apartado es interesante, bueno, que muchos iban por tierra, por barco, ¿no? O sea, digamos, la parte lo buscaban de manera insistente. Se puede decir, digamos, la parte que se puede ejercer el ópera, ¿no? Nuestra parte, ¿no? Pero la parte de Dios, ahí se registra que había una atracción que ellos sentían por Cristo, una simpatía. También menciona que las palabras de Cristo eran como bálsamos de Galaad, como curación, algo hermosísimo. Entonces, por un lado, Cristo es quien nos atrae a nosotros con sus redes de amor, y por otro lado, nosotros debemos, pues, en respuesta, podemos buscarlo por tierra, por mar, y creo que sería la mejor forma de poder responder al llamado del Señor. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Vamos a ir avanzando. La pregunta también estaba relacionada con que muchos religiosos seguían a Cristo ahí en ese tiempo, ¿verdad? Pero no todos lo buscaban realmente con el propósito de encontrar al Señor. Y a veces nos puede suceder que nosotros estando dentro de la iglesia tal vez tengamos menos hambre y menos sed que la gente que está afuera. Tal vez la gente de afuera que no conoce al Señor busca al Señor con más intensidad que nosotros mismos, que se supone que hemos conocido al Señor. ¿Ya? Entonces ahí también hay algunos aspectos que es importante poder meditar y reflexionar. Desde la ladera de la colina él miraba a la muchedumbre, el movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. Ya veía que había una necesidad mayor que requería su atención. Por otro lado, vemos también, ¿cierto?, que los sacerdotes no prestaban ayuda, los príncipes no prestaban ayuda a la gente. Sin embargo, Cristo sí lo hacía. Esto implica algunas preguntas también. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. ¿Qué tan pacientes nos manifestamos cuando nos sacan de nuestro descanso? ¿Te ha pasado que alguna vez estás en una situación tranquila, quieta, y de pronto alguien te necesita, te solicita? ¿Te ha sucedido así? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Qué sientes ahí? ¿Sentimos que es una molestia o sentimos que realmente hay preocupación por las personas?
Por otra parte, la multitud no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, dice. ¿Qué tan dispuestos estamos de salir de la conformidad para atender las necesidades de otros? ¿Y qué tanto nos diferenciamos de aquellos sacerdotes y príncipes? Cualquiera de estas preguntas las pueden abordar aquí. Nicolás tiene la mano levantada. Nicolás. Claro. Eh, no, Se te está yendo el audio, eh, Nicolás. sí, de escuchar la voz de Dios, pues, porque... Ay, Dale, ¿aló? dale, ¿Aló? dale. ¿Se me escucha? Dale. Sí, ahora sí. Ahí. Que cuando Dios nos llama a trabajar y de esa instancia, Dios va a mostrar cómo el Hijo de Dios debe estar atento a esas señales que Dios da, porque si bien el reposo, los momentos personales de comunión y compartir la palabra de Dios son muy importantes, Dios en cierta manera también da instancias en las cuales dice ya a trabajar, porque nosotros como adventistas, en general, si bien se considera un pueblo estudioso de la palabra de Dios, hacia rasgos generales, pero al adventista en sí le cuesta cuando ya le dicen, vamos, incluyéndome a veces, si me pasa, ya vamos a trabajar, como que, ay, pero es que debemos seguir preparándonos, ¿entiendes? Nos cuesta salir de nuestro quizás reposo, de nuestro descanso, o incluso puede ser pasar a zona de confort, porque podemos hablar mucho de la verdad presente, de esto, otro, pero si el Señor da instancias también en el cual dice ya debemos trabajar en esta instancia porque es necesario, nosotros debemos estar atentos a eso e ir a trabajar y no poner excusas. Eso. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. No sé si hay algún otro comentario. Sí, la hermanita María Cecilia tiene levantada su mano. Hola, Cecilia. Hermanito Pablo, yo creo que lo primero que nada hay que ser como verdadero. Cuando uno, por las cosas de Dios, nosotros debemos siempre estar como atentos a todo lo que el Señor nos pueda demandar y nos pueda pedir para hacer por el prójimo. Pero a veces actuamos igual que los discípulos. Los discípulos también, ellos estaban como muy preocupados de que Jesús no descansaba y que ellos querían que Él también reposara un poco porque ellos también lo notaban que Él había trabajado muchas horas y Ajá. querían que Él descansara. Pero el Señor decía que Él los miraba con esa misericordia tan grande que no se preocupaba de su cansancio. Y yo creo que por las cosas espirituales, cuando uno está así como con todo el ímpetu, es difícil que podamos no estar atentos a las cosas de Dios, pero a veces, por ejemplo, yo llego del trabajo cansada y mi hija me dice, mamá, ¿me podéis llevar a tal parte? Y digo, ay, hija, por favor, necesito descansar. Pero por las cosas de Dios, siento que como hijos de Dios debiéramos siempre estar preparados y atentos para lo que nos necesite Dios. Ajá. Muy bien, muchas gracias, hermana Cecilia. No sé si la hermana Melania, el hermano Gonzalo, hermano Jordi, tal vez tenga algún comentario, Ana Catibel, para ir escuchándolos a todos un poquito. Hola, buenos días. Buen día, hermana La Melania. verdad, la verdad que no alcancé a leer el capítulo, Ujú, pero sí, uno tiene opinión. por Igual supuesto. pasa, bueno, con respecto a lo que la respuesta es que uno siempre tiene que estar dispuesto a estar, a cooperar, a salir a trabajar por Cristo. A mí me gusta mucho, desde pequeña me gustaba la obra misionera, eh, y he trabajado ahora desde grande en cargos de la obra misionera, departamento misionero, y ahí uno se da cuenta de que nuestra iglesia le cuesta mucho, como dices tú, salir del confort, yo creo, pero eso depende, yo encuentro, de la relación que tengas tú con Dios. Solamente eso, porque el que está conectado totalmente con Dios, eh, eh,
está dispuesto siempre, como decía la hermanita Cecilia, a, a salir, a ayudar. Entonces, yo encuentro que mi relación con Dios tiene mucho que ver. Ahora, en estos momentos de esta situación de la pandemia, me he sentido tan necesitada de hacer eso, de salir y no puedo, no puedo. Bueno, lo que sí he hecho es estar mandando mensajes o hablar con algunas personas que estoy orando por ellas, pero se siente la necesidad de estar en contacto con la persona. Pero igual no me he sentido igual así, que me falta algo. Y, y no he estado muy bien, la verdad. Pero sí siento yo personalmente que mi relación con Dios tiene que ver mucho por lo que hagamos por Él. Pues si yo no tengo relación con Dios, no voy a tener hambre de buscar a mi hermano y eso. Muchas gracias, hermana Melania. Sí, hay una relación directa ahí entre nuestra relación con el Señor y la actitud que tenemos para con el prójimo, ¿verdad? Muy bien. La Pablo, gente, ¿sí? Gonzalo hizo un comentario en el chat. Dice, si la iglesia se compromete en la misión, eso va a contribuir en la espiritualidad de cada uno y de todo el grupo. Ajá. Muy La bien. Barbarita tiene su mano levantada. ¿Barbarita? Con la última pregunta que estaba en la diapositiva anterior, me recordé que, por ejemplo, dice ella, o sea, que no se recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes. Y ahí, por ejemplo, al principio del capítulo igual decía que la multitud llevaba a los enfermos y para que los sanara, ¿verdad? Ujú. Y muchas veces en la misma iglesia, recuerdo que, no sé si a ustedes les ha pasado por allá igual, que siempre llega igual de repente hermanitos que, no sé, llega un borracho o llegan personas de la calle de repente a entrar a la iglesia como a curiosear, y obviamente uno sabe que no es casualidad que ellos entren. Y a veces la actitud de los hermanos o de uno mismo es a veces como de indiferencia o no pesca mucho a esas personas, pero sabemos que Jesús vino al enfermo y no al sano. Y yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, cuando era joven, me contaba así de repente este tipo de testimonios y que una vez acá en la iglesia central de Concepción había un hermanito, un viejito que iba siempre y solamente como 2 personas los pescaban y mi mamá me acuerdo, eran así 3 personas nomás. Y era una iglesia grande. Y cuando llegaban personas importantes, todos como que a la salida saludaban a toda esa gente, pero estas personas que realmente venían en busca de Dios, no muchas veces las personas o los cristianos tenían una buena actitud con ellos. Y una vez me acuerdo que el caballero murió, pero las últimas veces que llegaba, como que siempre decía, a un hermano le decía, hoy su esposa es la única que siempre me saluda muy bien, le dice, la otra gente no me mira, dice. Y a veces es triste, quizá no nos damos cuenta, pero es importante, como decíamos antes, ver que las personas nos miran y más si somos cristianos, como nos decimos ser, no podemos ser tan hipócritas muchas veces, entonces es importante nuestra actitud para con las personas más débiles a veces igual. Eso. Gracias, Barbarita. La verdad de las cosas es que sí. Mira, fíjate que en relación a esto, muchas veces nos parecemos más de lo que quisiéramos a los sacerdotes y príncipes en nuestra forma de relacionarnos con los demás. La gente está pendiente de nosotros. El tema es, ¿nosotros estaremos pendientes de las personas? Eso es lo que tenemos que ir vislumbrando y aprendiendo también de este capítulo. La gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente los labios del Hijo de Dios. ¿Ya? Iba pasando tiempo con ellos. El día les parecía como el cielo en la tierra y no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que no habían comido. Es decir, pasaron tanto tiempo con el Señor que en realidad ni siquiera se habían percatado del tiempo que había transcurrido. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo mientras estabas a solas con el Señor? Pablo, la Gracias. hermanita Regina tiene la mano levantada. Hermana Regina. Hermanito, mire, mientras conversamos de esto, se me vinieron 2 testimonios, son muy cortitos, pero creo Bueno, que hermana. van en el tema. Ajá. Uno de ellos, yo siempre tenía en mente, me pasó mucho tiempo que tenía en la mente que yo salía, que daba el mensaje, que nadie se bautizaba y que no tenía ni una estrellita de corona. Fue mucho tiempo que pasé con esa inquietud.
Y un día saliendo de la iglesia, un día sábado, saliendo del sermón, uno conversa por la reja y se me acercó una niña y me dijo, ¿usted me conoce? O le dije, yo, disculpe porque yo la verdad tengo tan mala fisonomía y no me acuerdo. Y ella me dijo, yo vivo en tal parte y usted me dijo, iba con sus hijas todos los días a mi casa, me dijo, a darnos el mensaje, iba los días sábados, iba a predicarle a mi mamá. Mire, me dijo, acuérdese tal y tal parte. Estábamos hablando de otra ciudad, ¿ah? Ujú. Habían pasado unos años. Oh, le dije yo, sí, ahora me acuerdo, sí, la hermanita tenía 2 hijas, le dije yo que era Lola. Sí, ¿y qué de ella? Me dijo, ella es adventista, me dijo ahora, yo soy adventista, mi hermana es adventista, o sea, había una montonera de gente adventista. Y Amén. el Señor ahí respondió a esa pregunta que estaba en mi mente, que yo no tenía ninguna estrella en mi corona. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque bueno, se me vino a la mente así ahora. Porque muchas veces nosotros también nos sentimos desanimados, que la gente es tan dura y que le hablamos, ¿ya? Pero la semilla ahí queda y queda trabajando. Ese es un testimonio, ¿ya? Y el otro es de una vez también hace algunos años atrás, me llamaron de Valdivia viviendo yo aquí en Rancagua. Y me dice esta persona que estaba muy mal, con una depresión muy mal. No nos comunicamos muy seguido, ¿ah? Y me dijo, es tan terrible, me dijo, necesito ayuda, necesito que me hables de Dios porque he intentado matarme 2 veces. Fuerte, fuerte. Sin duda. Entonces, más Ujú. encima en la conversación me dice que tenía espíritu inmundo. Entonces dije yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo recuerdo que en la conversación en esos tiempos no existían mucho los celulares, estaban recién saliendo. Pero estoy hablando más o menos de una vez que vino el pastor Bullón a hacer una campaña a Santiago en el estadio, no me acuerdo, Estadio Nacional creo que fue. Estadio Nacional, sí. Ya, sí. Y yo recuerdo que le digo yo, mira, le digo yo no tengo dinero para ir a verte, pero ven tú puedes venir a verme, porque era una persona con buenos recursos económicos. Ven, le dije yo, ven con mi hija, ven a estar 2 semanas en mi casa y te vas a sanar. Así, imagínense, o sea, con lo miedo que uno tiene, ir a darle un mensaje a una persona que tiene espíritu inmundo, porque uno sabe Ujú. que eso es oración y ayuno, ¿cierto? Ajá. Y esta persona vino y estuvo 2 semanas en mi casa y yo recuerdo que en la mañana tenía que salir a trabajar y llegaba a las 6 de la tarde. Pero yo recuerdo que yo creo que nunca en mi vida había orado tanto, había estudiado tanto y me había entregado tanto a Dios. Y yo recuerdo que todos los días en la mañana le decía al Señor, ya Señor, cuando ella ya estaba en mi casa, decía, ¿qué va hoy día? ¿Qué hacemos hoy día? ¿Qué tengo? Y así, y al otro día, ya Señor, ilumíname hoy día, y ilumíname. Y 2 semanas, bueno, cuento corto, aparte de todo esto, ella también yo la llevé al médico, el médico que la trató, también dirigido por Dios, porque no la trató, pero no con lo básico de remedio, con lo básico, porque ella todo esto está con una depresión, pero posible. Ujú. Y ella también optó por decirle al médico que ella no quería ser una zombie en la vida y que ella necesitaba algo poquito como para salir de esto. Entonces el Ujú. médico fue, yo creo que guiado por Dios, también no siendo a lo mejor una persona adventista como nosotros, pero puede que haya sido una persona cristiana. Bueno, a todo esto esta persona está bautizada ella, su hija y su esposo. Toda la familia hoy en día son adventistas del séptimo día y se bautizaron allá con el pastor Bollón. Yo recuerdo que ellos fueron a Santiago también. Qué bonito. Lindos testimonios, Ujú. sí. Y entonces, y yo recuerdo eso, yo recuerdo que yo no sabía, yo era ignorante en tantas cosas, sabía de la Biblia lo que Dios nos había enseñado, oración y ayuno. Yo recuerdo que esas 2 semanas también fue un poco incómodo para mi esposo, que no iba a la iglesia, porque ella tenía que dormir toda la noche con la luz prendida y no quería cerrar los ojos, porque ella sentía que si cerraba los ojos venía un demonio a molestarla. Entonces fue como muy fuerte, pero como el Señor, como cuando uno se entrega en las manos de Dios, Dios te guía cómo hacer la obra, porque Ujú. nosotros te podemos tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento en cierto momento se vuelve como la nada misma, como Así Dios es. guía todo. Eso era un poco en parte como animando también a los hermanos que muchas veces decimos
em, que, eh, que no tenemos a nadie, ¿ah? Que la gente es dura, que la gente no se quiere bautizar. Bueno, y tengo una hermana que lleva como 30 años enferma y dura, dura, dura. Yo cuando voy a Molina voy con la mentalidad de hablarle de Dios y le hablo de Dios porque es la única que me escucha, no escucha a mi otra hermana, porque hay dos más dentro, entonces somos una familia súper grande que nos convertimos grandes al Evangelio. Pero Muy ella bien, sigue hermana. siendo dura. Y así, pues, hay caso y caso. Eso. Ok, muchas gracias, hermana Regina, por su testimonio también, ¿cierto? Y compartir con nosotros también esta experiencia. Sigue la pregunta pendiente. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo mientras estabas con el Señor? ¿Te ha pasado alguna vez que te fuiste en el tiempo cuando estabas a sola con el Señor o no has tenido esa experiencia o hace mucho tiempo que no la has tenido? Y cuando la tuviste, ¿cómo te sentiste? No sé si a alguien le gustaría comentar algo con respecto a eso. A mi hermano Pablo, Abraham. a veces me ha pasado cuando he Sí. tenido que dedicar y me quedo, cuando estoy ya solo en la noche, y me puedo concentrar, entonces me he amanecido estudiando, leyendo, buscando información y pasan las horas y, y no me doy cuenta que en realidad, bueno, no es saludable amanecerse, pero por un motivo especial sí pasan la hora y pasa que uno le gusta estar con el Señor y siente que está con el Señor. Esa es mi experiencia. ¿No? Quizá otro tiene otras mejores o lindas también. La hermanita Muchas gracias, María Abraham. Cecilia levantó su mano. Hermana María Cecilia. Hermanito Pablo, yo de los años que tengo de haber conocido al Señor en la iglesia adventista, yo he tenido 3 experiencias maravillosas en las cuales he sentido la voz de Dios, he escuchado la voz de Dios, y esto en ocasiones me ha traído problemas, pero yo sé que fue la voz de Dios la que yo escuché, porque las respuestas que yo tuve a esas peticiones en mi oración, hoy las puedo palpar, pues las puedo ver. Por ejemplo, una de ellas fue cuando mi hijo tuvo cáncer. Yo me acuerdo que entré en una oración con el Señor tan profunda que para mí nunca voy a poder olvidar esa situación. Yo estaba orando a Dios y le pedí a Dios que me diera esa enfermedad a mí. Y yo escuché claramente cuando el Señor me dijo que por qué yo no lo dejaba tranquilo, porque Él ya tenía sano a mi hijo y que Él lo que estaba haciendo estaba tratando con mi hijo. Entonces yo caí así como rendí al suelo y le pedí perdón porque yo sabía que Él tenía el control, le decía, pero necesitaba escucharte. Y mi hijo está sano. Gracias a la misericordia de Dios, mi hijo está sano. Amén. Eso es como en detalle la noción del tiempo que tuve con él, porque yo no me acuerdo cuánto tiempo estuve orando con él, pero la presencia de Dios fue en ese momento. Muchas La gracias. segunda vez fue cuando mi yerna, supuestamente mi hijo me dijo que tenía una bacteria y que no sabía qué es lo que tenía y que la habían llevado a distintos médicos y que necesitaba que fuera a orar por ella. Y yo me acuerdo que entro a la pieza de mi nuera porque ella estaba acostada y caigo rendida al suelo, así arrodillada en la cama, y lo único que me acuerdo es que le dije yo, lo que hoy llamas dolor y tristeza, mañana será gozo y alegría. Y de ahí ya no me acuerdo nada más, porque yo después, cuando vuelvo de la oración, me encuentro como en el espacio que yo estaba orando, estaba como todo mojado porque yo tal vez lloré mucho y me levanté y me vine a mi casa. Y claro, o sea, la respuesta de Dios fue que venía mi nieta. Y ahora último fue cuando mi esposo tuvo el COVID. Ahí yo también sentí la presencia de Dios cuando el Señor me dijo, estoy tratando con él, no te preocupes, que él iba a ser sano. Y también mi esposo se mejoró del COVID. Amén. Muy bien, bonitas experiencias, ¿ya? De estos momentos de encuentro con el Señor. A veces el dolor nos produce que estemos más dispuestos a pasar tiempo con el Señor, pero qué bonito sería poder pasar ese tiempo constantemente con el Señor. No sé si alguien más quería hablar, me parece, ¿no? Muy bien. Vamos a... Ahí ustedes me ayudan, chiquillos, ¿ya?
Por fin había transcurrido ya el día, el sol se estaba hundiendo en el occidente y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre y los discípulos le rogaban que dejase de trabajar. Este es un aspecto que algo había mencionado también alguien por ahí, creo que la hermana más Cecilia también. Pero dice que él no podía apartarse de la muchedumbre que lo oprimía de todas partes. ¿Te has sentido desfallecer de hambre y cansancio por estar haciendo la obra de Dios? ¿Has sentido alguna vez que te ha faltado, digamos, las fuerzas y estás desfalleciendo porque estás concentrado en la obra del Señor? Bueno, Pablo, a mí me ha pasado que eh, sin duda, por supuesto, me canso o tengo hambre y tengo que continuar con, con la vida. Bueno, Ujú. ¿y qué quiero decir con eso? O sea, tengo que tener una actitud fuerte en la vida y sobre todo con las respuestas que uno da, con la comunicación con las demás personas o como también con los labores que uno debe seguir haciendo. Pero ahí es cuando le digo al Señor, oh, que me falta temperancia, porque el hambre, el cansancio, la rabia, como que todo uno trata, intenta, o sea, como que piensa en uno y sale como lo feo de uno. Bueno, eso es personal lo que me ha pasado. Ujú. Entonces ahí digo, pucha, que me falta temperancia, que me falta el control para que estas cosas que tengo necesidad, como descansar, como comer, como dormir, no me hagan reaccionar mal frente a las otras situaciones que sí debo compartir, mostrar a Cristo, o sea, sí debo reaccionar bien. No sé Ujú. si me expliqué bien, hermano Pablo. Sí, súper bien. Sí, se entendió bastante bien. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario con respecto a esto. Yo, Melania acá, Hermana. me estaba acordando cuando hiciste la pregunta. Hemos trabajado con mi iglesia, en el departamento de niños, con escuela de vacaciones. Ahora, al hacer la pregunta me acordé. Em, es harto el trabajo, hermoso, y la verdad que, al menos personalmente, cuando estoy en el trabajo con los niños o en la obra de Dios, la verdad que no, a mí se me pasa el día y no siento hambre. No, el cansancio, después que termina toda la labor, entonces uno como que se siente cansada, pero es tan gratificante que no hay cansancio. Y me acuerdo que yo encuentro que cuando uno hace el trabajo de Dios, como dice, no solo de pan vivirá el hombre. No, la verdad no tengo hambre, no me da hambre. El cansancio es ya al final de la labor, cuando uno ya se va a su casa. Y cuando yo le digo a mis hermanos, cuando comento, yo digo, yo pasaría todo el día cuando estaba en las cosas de Dios y no, no hay cansancio, no hay hambre. Y eso cuando paran me acuerdo en las vigilias, cuando paran para comer, yo digo, pero ¿por qué hay que parar? Es como que se desconecta uno de las cosas de Dios. Y, y como decía mi hermanito, yo encuentro que cuando uno en el día, una vez al día que uno no coma o, o pasen muchas horas y no come, no es tanto. O sea, uno puede pasar más días sin comer. Y así, yo digo, Jesús pasó 40 días sin comer, dedicado a orar y a prepararse. Uno que pase un día no es tanto. Y más en las labores de Dios es tan hermoso. Y más cuando uno trabaja por los niños, es lo más lindo. Eso me quería decir. Muchas gracias, hermana Melania, por su comentario también. No sé si alguien más tiene alguna experiencia con respecto a esto. Sí, en el chat Gonzalo comenta, he podido experimentar el cansancio físico y emocional en una campaña de colportaje. Y justo yo igual quería hablar de eso porque me acuerdo que en mi primera campaña, los primeros días que salí a colportar, igual estaba como nerviosa y ansiosa y con muchas cosas. Y me pasó que empecé a colportar y fue en Punta Arenas, entonces allá no se oscurece. Entonces yo me acuerdo que eran como las 7, 8 de la tarde
y de repente como que paro y digo, Valentina, ¿no has almorzado? Como que se me había pasado todo el día así y yo seguía y seguía y seguía y de repente me doy cuenta que en realidad ni siquiera había pasado a comer porque era como tanto todo que no recordé que había que comer. Pero sin embargo, después del verano igual uno se va cansando y todo eso, y después como más difícil, o a veces como que uno se tomaba la hora del almuerzo y era como, oh, hay que seguir, y uno estaba cansado. Pero sin embargo, después que uno decía, ya hay que seguir, y no sé, llegaba a una puerta y entraba con una persona, y era tan confortante que la persona te dijera, oh, yo estaba esperando, o gracias por orar por mí, o me encantó el libro, todo eso, como que en realidad el cansancio que uno sentía, como que lo compensa totalmente. Como que ahí uno dice, menos mal seguí y no descanse más. Entonces como que lo vale. Y Muy bien, eso, y Moisés igual tiene la mano levantada. perfecto, vale. Muchas gracias, vale. Moisés. Bueno, cortico para... Sí, me llama la atención que es un tercero que le dice a Jesús como descansa, ¿no? Que serían en este caso los discípulos. Y voy a referir porque creo que soy un poco intemperante en ese sentido. O sea, cuando me exhorto en algo, se me olvida comer. Me pasa bastante a menudo. Y allí cuando mi esposita me apoya en eso y me recuerda, ¿no? Hay que descansar, hay que comer. Sí, porque ahora parece curioso que ahora con el tema de la pandemia hay tantos compromisos, hay tantos grupos y tantas actividades pendientes y creo que ciertamente debemos tomar el tiempo de predicar la palabra, también un tiempo para descansar, como en el capítulo pasado comentaba de que los discípulos fueron a hacer su primera hora evangelística, ahora debían conversar entre ellos y también no descuidar el estudio personal. Así que era este pequeño comentario. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Moisés, también por tu comentario. Bueno, hay varias cosas que uno puede ir extrayendo, ¿cierto? De este capítulo y de algunos párrafos que aparecen por acá. Los discípulos, dice, se acercaron finalmente a él insistiendo para que el mismo cierto beneficio de la gente había que, por el mismo beneficio de la gente había que despedirla. Ahí es cuando ellos dicen, mira, señor, hay que despedirlo, qué sé yo. La gente tiene que ir a comer y el Señor les dice lo siguiente: dadle vosotros de comer. Ellos querían que la gente, estaban preocupados por las personas y sin embargo el Señor les transmite esa preocupación y responsabilidad a ellos ahora. Ustedes denle de comer. ¿Ya? Entonces, volviéndose, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Le pregunta el Señor a Felipe. ¿Ya? Y esto dijo para probar la fe del discípulo. Felipe miró al Señor de cabeza y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande. Esa es parte, digamos, de este párrafo que me llamó la atención. Aquí, ¿piensa que esta orden fue solo para los discípulos de aquella época o también es para nosotros hoy día? Darle vosotros de comer. ¿Qué piensan ustedes? A mí me gustaría escuchar, no sé si tal vez la hermana Ruth, tal vez la hermana Janet, tal vez escuchar a Gonzalo, a Jordi, que no lo hemos escuchado tampoco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esta orden de darles de comer es una orden que era solo para los discípulos o también es para nosotros hoy? ¿Y Perdón, cómo hermano podríamos Pablo. hacerlo? ¿Sí? La Perdón pastora que me Ruth. repita, pero me hizo recordar, hubo un tiempo en que como iglesia, como Ministerio de Mujer, estuvimos asistiendo a una cárcel de alta seguridad aquí en Rancagua. Era muy difícil entrar ahí, pero por ahí se consiguieron los permisos. Íbamos todos los sábados a la cárcel de alta seguridad. Y por mucho tiempo, yo no recuerdo cuánto fue el tiempo, pero yo recuerdo que un día sábado yo llegué a mi casa como a las 5 o 6 de la tarde, cansada, y yo me acuerdo que le dije, Señor, yo no quiero ir más a la cárcel, ya estoy cansada todos los sábados, no puedo ir a ver a mi familia. Y me empecé a quejar, ¿ya? Y recuerdo que inmediatamente el Señor me habló con un himno y me dijo, opusiste y Sarad, pues seguir, aunque duro el camino encontrar. Y yo me acuerdo que el himno se me vino todo a la mente, todo. Y yo recuerdo que una tranquilidad de que eso era una respuesta de Dios. Amén. Bueno, yo estuve asistiendo mucho tiempo más, no me quejé más, y recuerdo que de todo ese trabajo se ganaron 2 almas.
Se bautizó harta gente en la cárcel. Llevamos, recuerdo una vez, nos autorizaron a entrar a una piscina, pero no teníamos agua. Y la gente en la cárcel, como es una cárcel de alta seguridad, no te dan permiso para sacar agua, tampoco tienen manguera. Y había una de las reclusas que trabajaba en la cocina y ella estaba por un delito súper grave, era un asesinato. Y ella estudiaba la palabra con nosotros. Y de hecho ella es una persona que hoy en día asiste de vez en cuando. No asiste siempre, pero así. Bueno, son dos personas, le cuento a Melania, sus nombres siempre quedaron dentro de los que íbamos a la cárcel, tratar de no, que la gente de la iglesia no supiera y de dónde venían ellos. Bueno, la cosa es que ella dijo, no se preocupe, quédense aquí, yo les voy a traer algo. Y fue, conversó por ahí, siendo una reclusa, y nos trajo la manguera que usan los bomberos en caso de incendio. Y como en 2 minutos se llenó la piscina. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? No sé, siendo una reclusa. Pero ahí se bautizó harta gente, de esa gente no sé qué sería de ellos, no sé la verdad. Pero Dios te responde, Dios te guía y te responde. Yo tengo ese testimonio y fue tan claro, tan vívido que Dios me dijo, pusiste Sara, pues seguir, sí. Amén. Y me acuerdo todo el himno, ahora no me acuerdo de todo, pero en ese momento, pero clarito en mi mente. Eso en realidad era como la respuesta de una pregunta anterior. No me Muy quise bien, quedar con eso porque Dios sí nos responde a nosotros. muy Eso, bien. hermano Pablo. Gracias. Gracias, hermana Regina. ¿Alguien te gustaría comentar algo más, hermana Yenet? Y hay Sí, varios micrófonos prendidos. yo, La yo, hermanita Ruth, Ruth había prendido el micrófono primero, luego la hermanita Janet y luego Jordi. Y luego Muy le bien, sí. muy Ya. bien. Buenos días, hermanos. Buen día, hermana. Yo tengo bueno, a través de mi vida tengo muchísimas experiencias de este tipo, de que sí es un deber y uno siente que le corresponde cuando conoce al Señor de atender las necesidades de no solamente comer, de todo. Pero yo le voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años. En Avenida España, hay no sé, yo creo que lo conocen, el dueño de supermercado neumático, decidió darle de comer a mucha gente que vivía en la calle. Y entonces fuimos un grupo grande a atender esas necesidades y se le empezó a dar de comer. Y al final era tanto, eran muchas personas, pero después se empezaron a ir los que atendían, se empezaron a cansar. Al final quedamos 2 personas, 3 personas quedamos. Íbamos todos los sábados a darle de comer y también el supermercado le quitó o sea, le dejó de dar la comida. Entonces nosotros de nuestro bolsillo llevábamos eh, para darle de comer a toda esta gente. Y era gente que cuidaba autos, que vivía en la calle, en los balcones. Y bueno, igual el supermercado nos pasó una casa que ellos tenían en la Avenida España y ahí los recibíamos, le hacíamos culto, le dábamos, había uno de los jóvenes que tocaba guitarra y les cantaba. Pero nosotros le hacíamos su pancito, le llevábamos todos los sábados. Y de ese trabajo, que fue por mucho tiempo, supimos después que, bueno, lo invitábamos a la iglesia, empezaron a ir a la iglesia de Alameda y al principio eran como 400, más de 200 personas y al final quedó una persona, una mujer, y con esa persona, ella sola empezó a ir a la iglesia y ella era una cuidadora de auto y se le ayudó y quedó en la iglesia. Entonces, de tanta gente, por el hecho, ellos iban por la comida. Y cuando vieron que ya no había tanta comida, empezaron a desaparecer la gente también. Pero quedó una. Entonces, em, creo que siempre vale la pena esforzarse por satisfacer las necesidades de todo tipo hacia las personas. Sin duda, sin duda. Y yo siempre me acuerdo de este trabajo y que me hacía muy feliz, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Qué buena, hermana Ruth. Ahí está Es- la ganancia nuestra, ¿cierto? El poder servir a los demás. ¿Vale? Sí, venía la hermana Janet.
María Janet. Muchas gracias, mi hermanito. Un bendecido día para todos, un bendecido sábado. Bueno, esto ocurrió hace 6 años atrás, cuando yo todavía estaba retomando nuevamente mi vida espiritual y mi hija menor me dice un día con mucha tristeza en la mesa, me dice, mamita, me dice, yo quería darle un plátano al caballero que está ahí en la esquina, no tiene nada para comer, pero mi abuelita no me dejó. Y yo quiero darle el plátano, mamita, quiero darle fruta al caballero, me da mucha pena. Y yo la escuchaba a mi hija y yo decía, ¿de qué está hablando? Era como que yo no recepcionaba su mensaje porque justo en ese tiempo nosotros pasamos un momento muy difícil en nuestro hogar y había un ajuste económico. Entonces yo me volví así como muy preocupada de que nosotros tengamos todo el dinero para nuestras necesidades, pero me volví egoísta en realidad. Y solo pensaba en mí y en mi familia, en mí y en mi familia. Y mi hija, al hacerme ese comentario, me dejó pensando. Y yo dije, mi hija está pidiendo que quiere entregar algo a una persona para que coma. ¿Y por qué está pidiendo eso si cada uno soluciona su problema? Yo de verdad que pensé en ese momento así. Pero yo seguía pensando, se profundizó ese mensaje de mi hija y dije, Señor, ¿qué pasó en mi vida? ¿En qué momento dejé de compartir lo que yo tenía? Y dije, Señor, será por el momento difícil que pasamos, pero eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que antes, cuando mi niña era muy pequeñita, siempre le enseñamos a compartir y en algún momento yo cambié, me volví egoísta, porque siempre pensaba primeramente en mi familia. Y yo ahí le dije al Señor, Señor, ¿en qué momento dejé de dar? ¿Cómo mi pequeñita me hace recordar cómo fuimos en algún momento? Y yo le dije, hijita, tranquilita, vamos a comprar más fruta para que cuando usted vea al caballero de la esquina, usted le vaya a ir a dejar no solo un plátano, le va a dejar más. Saben que desde ese tiempo, que hace aproximadamente 6 años atrás, yo hice un pacto con mi Señor, le dije, Señor, yo tal vez no tengo mucho, pero así como la viuda pobre le entregó todo, yo también quiero entregarlo. De repente no todo al principio, pero quiero empezar a entregar, Señor. Y ahí, hermanos, de ahí nació esa idea de armar un grupo pequeño cerca de donde vivo, acá en la comuna de San Ramón. Y se armó un grupo pequeño muy hermoso. La gente se empezó a bautizar y como yo trabajo con la salud, empecé a darles cosas naturales a las personas, pero también hubo otro problemita, se presentaron una situación donde yo todavía con mi carácter imperfecto me quedé muy sentida y dolida por lo que había pasado en ese grupo y me alejé, hermanos, me alejé. Yo todavía estaba recién, iba a entrar en el colportaje. O sea, esto ha sido 8 años atrás, disculpe, saqué mal la cuenta, porque hace 7 años que yo estoy en el colportaje. Y sucede que desde ahí yo me alejé de la obra misionera, solo colportaba porque consideraba que el colportaje ya era la obra misionera, ya solo eso, pero no quise más grupos pequeños porque me sucedió un tema bien delicado. Y ya no quise más, dije, porque uno quiere ayudar a las personas y las personas encima pagan mal. Es mi mentalidad muy inmadura. Y fíjense que desde el año pasado yo tenía mucha nostalgia por volver a hacer grupos pequeños y le dije, Señor, yo he caído en un pecado grave en andar cuestionando a las personas, siendo que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Y ahí me di cuenta la falta de madurez de mi parte y le dije, Señor, para este año 2020 quiero volver a ser ganadoras de alma. Señor, pero la verdad que es mucho trabajo, colportaje, mi casa, las responsabilidades y dar estudio bíblico ya es mucho. Le dije, Señor, pero quiero llevar tu pan espiritual. Ayúdame, por favor. Ya me has dado muchos recursos, ahora yo quiero compartir lo que tú me has dado, Señor. Y fíjense que este año, para misericordia de Dios, se bautizaron 5 almitas por el Ministerio del Colportaje. Y ahora ya está listo el pan, está a punto de salir del horno. El lunes empezamos a estudiar con nuestro hermanito Pablo, con Angelito, vamos a estudiar Apocalipsis. Los hermanitos recién bautizados están con todas las pilas. Y hoy día, en la tarde, nos vamos a reunir con un grupo de misioneros que nos van a ayudar cómo ir a hacer obra misionera llevándole alimento a la gente humilde. Y justo Dios pone en mi camino a otro hermanito que hace lo mismo. Así que vamos a ser 5 personas
reuniéndonos para planificar cómo, cómo ir a las personas necesitadas, la gente de escasos recursos, la gente que está en la calle. Y escuchar esto realmente es parte de nuestro ministerio. Yo le agradezco a Dios porque es increíble que cuando uno da, Dios multiplica más todavía, porque Dios conoce el corazón. Cuando uno es egoísta, siempre vamos a estar escasos. De verdad, eso me pasó a mí. Siempre por eso yo medía y más el Señor también me restringía. Pero cuando decidí creerle al Señor bendito, dueño del oro y la plata, usted va dando y no le va a faltar nunca. El Señor multiplica. Este año he trabajado en toda la pandemia, he atendido a pacientes con COVID, nunca me he contagiado ni he transmitido el virus aquí a mi familia. Trabajé toda esta etapa de COVID. He tenido más trabajo que nunca. El Señor ya me dio el dinero para comprarme un auto, porque yo voy de un lado a otro y no paro y no paro. Cargo mucho peso. Pero yo digo, bendito tu nombre, Señor. ¿Cuándo yo pensé que iba a tener un auto? Señor, no está en querer restringirse y guardar para uno el secreto del éxito financiero. Está en darlo todo, Señor, primeramente mi vida, porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que les comparto mi testimonio y estoy gozosa porque cada cosa que hacemos, el Señor no falla y no tarda en su respuesta. Ese es mi testimonio, mis queridos hermanos. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias, hermanita Janet. Interesante testimonio y nos ha ayudado mucho también a nosotros, ¿cierto?, a vislumbrar las cosas de una manera distinta. Sí, Pasamos vamos a terminar con las personas que hayan quedado pendientes para ir terminando ya con el tema. Perfecto, sí, estamos más o menos Jordi en la hora ya. Moisés, brevemente para ya ir finalizando. Ya bueno, sí, bien breve. Igual, frente a este hecho, dentro de la Biblia igual hay promesas que incentivan a tener estos actos de generosidad, por ejemplo, en Proverbios hay varios. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 19-17 dice que uno está prestando a Jehová cuando uno le da al pobre, y el bien que uno hace se le volverá a pagar. Y en el 11, Proverbios capítulo 11, dice que el que da se le es añadido más, y el que retiene más de lo justo viene en la pobreza. Entonces, esos son como parte de las promesas que el Señor pone en su palabra para incentivar estos actos, y de hecho hay un registro en la Biblia bastante claro respecto a esto, que es la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, cuando había una sequía en la tierra de aquel tiempo, en los tiempos de Elías, la viuda ya solamente tenía una tinaja de aceite y un poco de harina, y Elías le pidió que le diera. Y esta señora no retuvo de lo poco que tenía, sin pensar en que en el futuro le iba a faltar, sino que solamente lo compartió. Y el Señor trajo bendición y multiplicó ese poco recurso que ellos tenían. Y esas mismas promesas están optando hoy en día, porque la palabra de Dios no cambia. Eso, hermano. Gracias, Jordi. Ahora Moisés y después leemos el comentario para finalizar. Vaya, digo de nuevo. Sí, me parece un llamativo este punto porque quien hace la pregunta, según los evangelios, ¿de dónde comparemos pan para que coman estos? Es de Jesús. Y Juan, por ejemplo, se lo dice a Felipe. Y en este espacio, no agrega mayor comentario, pero sí en otro capítulo específico, menciona que Cristo le hizo esta pregunta para probar su credulidad y que Cristo le dio tristeza a la respuesta, porque él comentó, dijo, oye, pero es que 200 denarios no alcanza. Trató de verlo de una manera monetaria. Sabemos que 200 denarios sería aproximadamente, según el comentario bíblico adventista, el pago de 200 días de trabajo. O sea, era una suma importante, pero quien le está haciendo esa pregunta a Felipe es el mismo Cristo. Así que en este relato de los evangelios vemos lo importante que es poder confiar en la palabra del Señor, en las promesas y en la divina providencia de que seremos sustentados, aunque pareciera que monetariamente hablando parece imposible, pero Dios puede hablar el milagro porque Dios tiene poder. Quería comentar ese detalle. Gracias. Amén. Muy bien, gracias, Moisés. Pablo, y voy a Sí. leer el comentario ya para ir cerrando.
de nuestro hermano Gonzalo, dice que es importante satisfacer las necesidades físicas, a través de la cual hablar también del amor de Dios. Claramente es más enriquecedor la experiencia para el que da que para el que recibe. Muy bien, muchas gracias. Me parece que no hay más comentarios, ¿verdad? Vamos a dejarlo por un tema de tiempo hasta aquí, porque queda mucho todavía que rescatar de este capítulo. No es un capítulo largo, pero hay aspectos importantes que podemos seguir viendo. Es interesante cómo el Señor nos lleva, ¿cierto?, a hacernos responsables también de la obra, ¿ya? No podemos mirar para el lado. La idea es que nosotros nos hagamos cargo de lo que tenemos que hacer. Si no nos hacemos cargo nosotros, la verdad, las cosas es que dejamos de ser, dejamos de cumplir el propósito por el cual el Señor nos llama. Nosotros somos la sal de este mundo, ¿verdad? Somos la luz de este mundo. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros también seamos los agentes, seamos sus manos, seamos sus pies, seamos su boca, seamos sus ojos, seamos sus oídos, ¿cierto? Para continuar la obra que Él inició en su ministerio y que nosotros podamos ser sus continuadores, ¿verdad? Muy bien, que el Señor nos bendiga y que tengamos un lindo sábado. Vamos a terminar este capítulo el día lunes. Muy bien, agradecemos entonces a nuestro hermanito Pablo por el repaso de este capítulo y también por los comentarios de cada uno de ustedes. Y el último comentario igual aquí del hermanito Abraham dice: no solo debemos quedarnos con experiencias pasadas, quedarse meditando en las obras de Cristo. Dios nos quiere hacer partícipe de la obra de compartir. La hermana White dice que no pidamos a Dios que Él dé de comer, sino ve tú y dale de comer. Que nosotros, ¿cierto?, también podamos aceptar este llamado de poder compartir también este pan de vida que es Cristo. Muy bien. No sé si hay pedidos de oración, se me olvidó decir que los dejaran en el chat para que los pudiéramos leer. Pero los pueden, acá la hermanita pueden irlos dejando ahora si gustan. Acá la hermanita Miriam dice que agradece a Dios por los cuidados de su familia, sigue pidiendo por sus amigas, por la salud de la colega Yasna que está hospitalizada, y un hermano de iglesia que está hospitalizado, por Jaime San Martín, apoderados de alumnos y por sus planes también. No sé si hay algún otro pedido o agradecimiento para nuestro Dios para poder leer. Bueno, si tienen más pedidos, lo pueden dejar igual en el WhatsApp del grupo para que también lo podamos tener presente durante este día. Muy bien, vamos a dejar el hermanito Pablo entonces con la oración final. Ok, vamos a orar, inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reflexión de esta mañana, por haber compartido tantas experiencias bonitas entre los hermanos, Señor. Sin duda que tú has estado con ellos igual y agradecemos sus experiencias porque nos sirven a nosotros también para poder encontrar fortaleza también y saber que tú eres un Dios amante, un Dios que está dispuesto a darnos oportunidades y que nos corrige, pero que también nos ama, Señor, y nos hace crecer como hijos tuyos también para beneficio de la humanidad. Queremos pedirte por los pedidos, Señor, que están allí. Nuestra hermana Miriam expresa algunas cosas preocupaciones con respecto a sus amigas también. Te pedimos por ellas. Aquellos pedidos que no se alcanzaron tal vez a anotar, no se alcanzaron a expresar, que usted también los pueda contener en su mano poderosa, Señor, y dar respuesta conforme a su voluntad. Gracias por este día de reposo. Permite que nos gocemos y nos alegremos en este día junto a usted, junto a los hermanos también. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que tengan un lindo sábado, hermano, que el Señor les pueda bendecir. Amén, igualmente. Un feliz sábado para todos. Muchas gracias por esas bellas palabras de compartir cada uno su experiencia. El Señor los bendiga, buen día, feliz sábado. Feliz sábado, hermanito. Muchas gracias. Feliz sábado. Para todos. Feliz sábado, buen día. Sábado. Feliz Feliz sábado, sábado para hermanitos. todos, mi Dios les hermanito. bendiga. Feliz sábado, hermanito, que Dios nos bendiga. Hermanito Pablo, Les mañana deseo también un nos buen día a reunimos todos. todos los días. Gracias por preguntar, hermana. Mañana domingo nos reunimos a las 8 de la mañana, sí. A las 8. Sí. Ya, Y yo, no tenemos un ya, programa ya, diferente.
Es un ¿sí? programa distinto. Bueno, yo los domingos trabajo, estoy partiendo a mi trabajo justo a las 8, pero este domingo por las votaciones voy a ir después del mediodía, así que voy a reunirme igual con ustedes. Muy bien, qué bueno. Muy bien, Oremos, bendiciones hermanos, para también. todos. Así es, Diga. oremos también para que esta decisión como país sea la mejor, que el Señor pueda conducir también este tema para que el Señor tenga misericordia y nos dé tiempo también para seguir haciendo su obra, ¿ya? De esto dependen Sí, muchas amén. cosas. Amén. Amén. Miriam, un bendecido sábado, hermanita. No sé si me escucha la Miriam. Está con su micrófono apagado, pero yo creo que sí está escuchando. Sí, me escuchó. Bueno, no tengo la bendición de conocerlos a la mayoría, pero precioso grupo. Estoy muy contenta de haberme integrado. Qué bueno, Me hermana. despido. Cariños para todos. Cariños igual. Que yo les pueda bendecir. Un saludo para los hermanos que nos acompañaron en YouTube, si hubieron hermanos por allí también. Que yo les pueda bendecir. Nos estamos viendo. Nos vemos. Amén. Chao, chao. Amén, mis hermanitas. Feliz sábado, un gusto.